pues siempre nos han dicho a nosotros que debemos confiar en Dios. Pero ¿cómo hacemos para confiar en Dios si no lo conocemos? O sea que la Biblia nos está mostrando que el primer requisito para confiar en Dios es que tenemos que conocerlo, conocer cuál es su voluntad con cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y el propósito general es que todos seamos salvos, salvos de nuestra vana manera de vivir y que seamos salvos de la condenación eterna. Por eso el mensaje que hoy tenemos para todos ustedes es: ¿por qué necesitamos confiar en Dios? Confiar en Dios es lo más importante que podemos tener en nuestra vida, es cambiar nuestra manera de pensar. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros para confiar en Dios, porque mucho se nos ha dicho de confiar en Dios. No, que tenemos que confiar en Dios, pero ¿cómo hacemos para confiar en Dios? Y también podríamos asaltarnos otra pregunta: ¿cómo hacemos para confiar en Dios? Bueno, vamos a buscar qué nos dice la palabra de Dios. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías 17, capítulo 17, verso 5. Aquí el libro de Jeremías, en esta parte que vamos a leer, hace una confrontación entre lo que significa confiar en Dios y confiar en el hombre. Jeremías 17, verso 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el viento y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra desprobada y deshabitada. Y el verso 7 dice, a contrario censo, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El verso 9 nos señala: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, entonces vemos aquí que la palabra de Dios nos está diciendo: maldito el varón. ¿Qué significa maldito? Maldecir. Que cuando una persona es maldita es que es perversa, que tiene todos sus pensamientos inclinados hacia el mal y que sus intenciones son malas y están dañadas sus costumbres. Entonces está hablando de maldito el varón. ¿Quién es el varón? Esa persona que ha conocido de Dios, que ha puesto su confianza en Dios. Entonces, cuando habla de varón, miren que hay una confrontación entre lo que es el varón y lo que es el hombre. El hombre es el que no conoce de Dios, el varón es el que confía en Dios. Varón es el que confía en Dios. Por eso hay una maldición: maldito el varón que confía en el hombre. ¿Y cuál es esa maldición? Que se ha apartado de Dios, que ha conocido la palabra de Dios y se aparta y empieza a poner su confianza en cosas diferentes a lo que es Dios. Que después de haberlo conocido, desprecia ese nuevo pacto por el cual nuestros pecados son perdonados. En Hebreos 10:29, el apóstol Pablo nos señala: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificada e hiciera ofrenda al Espíritu Santo? Entonces vemos aquí que maldito ese varón que se aparta de Dios, que ya lo conoció. Por eso que habla de varón, es esa persona que ha conocido de Dios. Y hay una maldición sobre esa persona que conocen de la palabra de Dios y se apartan de él. Pero también hay otra maldición para aquellas personas que conocen de la palabra de Dios, pero confían más en lo que dice cualquier persona o lo que ellos mismos piensan de sí mismos, lo que ellos mismos están pensando. Cuando nosotros confiamos en nuestro prójimo, nos cae esa maldición. Por eso dice: maldito el varón que confía en el hombre, que confía en un hombre que no conoce de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con las personas? Las personas no son para confiar en ellas. Las personas son para amarlas, para enseñarles la palabra de Dios, para predicarles, para bendecirlos, para ayudarlos, pero no para confiar en ellos. Es más, no tenemos que confiar ni en nosotros mismos, porque nuestro corazón es perverso, nos enseña la palabra de Dios, más que cualquier cosa. Entonces, tenemos que confiar en Dios, no en nuestro prójimo, ni siquiera en nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que al prójimo tenemos que amarlo. No confiar en él, amarlo. Amarlo es una cosa que implica ayudarlo. Ayudarlo en tiempos de necesidad material y en tiempos de necesidad espiritual. ¿Cómo ayudamos al prójimo en tiempos de necesidad espiritual? Predicándole la palabra de Dios, enseñándole que debe confiar en Dios. Pero obviamente que tenemos que confiar nosotros también, primero nosotros a nosotros mismos. Y también podemos bendecirlo. ¿Bendecirlo qué? Ayudarlo en épocas de necesidad.
En 1 Juan 3:17 nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces vemos aquí que nosotros con respecto a las personas, al prójimo, tenemos que ayudarlo, bendecirlo, orar por esa persona, predicarle el evangelio, pero no confiar en él. Nosotros no tenemos que confiar ni siquiera en nosotros mismos, porque nuestros pensamientos siempre son inclinados a pensar mal de la gente, a hablar mal de la gente. Entonces tenemos que confiar en Dios. ¿Y qué es confiar en Dios? Obedecer su palabra, así de sencillo. Obedecer su palabra es confiar en Dios. Saber que si nosotros obedecemos su palabra nos va a ir bien. Nos va a ir bien, vamos a salir de ese estado en que nos encontramos antes, que andábamos peleando con todas las personas. No, Él quiere que nos vaya bien, pero para que nos vaya bien tenemos que confiar solamente en Dios, ni siquiera en nosotros mismos, y mucho menos en las demás personas. A las personas hay que amarlas, hay que bendecirlas, hay que ayudarlas en estado de necesidad económica y en estado de necesidad espiritual, predicándole la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esas personas que viven en maldición, o sea, que se han apartado de Dios, que confían más en el hombre, confían más en sus pensamientos? La palabra de Dios nos dice que nos andamos culpando a otros. La persona que no confía en Dios, que ha caído en ese estado de maldición, que se ha apartado de Dios, que anda confiando más en sí mismo y confiando más en lo que el hombre le dice, anda culpando a otro, se siente desamparado, siente que Dios lo ha abandonado, pero realmente Dios nunca nos abandona. Dios siempre está a un paso, a una oración de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Dios nunca se aparta de nosotros. O sea, no habrá ningún pecado que usted o yo hagamos para que Dios se aparte de nosotros. Dios siempre quiere extender su mano hacia nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él, ya sea por el sentimiento de culpa, por el cual no queremos acercarnos a Dios, porque nosotros nos sentimos con suficiente santidad para acercarnos a Él. Pero el hombre nunca tendrá los suficientes méritos para acercarse a Dios. Es Dios el que ha hecho todo el esfuerzo para acercarnos a nosotros. Entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios siempre lanzando su brazo misericordioso hacia nosotros, tratando de alcanzarnos a nosotros. Pero cuando nosotros vivimos confiando más en las circunstancias externas, en el hombre, en nuestros propios pensamientos, también podemos vivir frustrados en nosotros mismos, vivimos ansiosos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer para salir de ese estado de andar culpando a los demás, de vivir ansiosos? Tenemos que empezar a confiar en Dios. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas que nos sucedan a los que conforme a su propósito son llamados es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. Y eso significa obedecer y confiar en Dios. Saber que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro propio bien. Dominar nuestros pensamientos, porque siempre somos propensos a pensar mal. Y pensar mal inclusive hasta de Dios, pensar que nos ha abandonado, que nos ha olvidado. Y además, para vencer esa ansiedad que nos da por sentirnos desamparados, ¿qué tenemos que hacer? Orar. La oración no es para cambiar a Dios, es para cambiarnos a nosotros. Cuando nosotros oramos y ponemos todas nuestras peticiones delante de Dios, ponemos esas circunstancias que nos ponen ansiosos y oramos y se las presentamos a Dios, es para cambiarnos a nosotros, no es para cambiar a Dios. No es para que se hagan milagros en nuestra vida. Claro que el mayor milagro que puede haber en nuestra vida es cambiar nuestra manera de pensar. De pensar de que Dios nos ha abandonado. No, Dios nunca nos ha abandonado, ni nunca se aparta de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de orar? Mire lo que nos dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 el Señor nos enseña, dice, por nada estéis afanosos. ¿Quiénes son los que viven afanosos? Los que no confían en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, si tenemos un afán, tenemos que aquí nos dice la palabra de Dios, que tenemos que hacer cuando vienen los afanes. Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones. O sea, ese afán que se ha presentado en oración delante de Dios con toda oración y ruego y en acción de gracia. ¿Y cuál es la consecuencia de presentar los afanes ante Dios en oración? Dice el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, cuando nos vienen pensamientos que nos ponen ansiosos, que nos desesperan, que pensamos que Dios nos ha abandonado, que pensamos que nos están atacando, estas cosas, es momento que tenemos que orar y presentar esos pensamientos ansiosos ante Dios en oración. Y el Señor cambiará nuestros pensamientos, nos dará la paz, que es lo que necesitamos. Lo que realmente necesita el hombre en su corazón es a Dios, y Dios es el que nos da la paz que nosotros estamos haciendo. Pero otra consecuencia de nosotros vivir
confiando más en cualquier cosa menos en Dios, va a hacer que hacemos mal juicio. No distinguimos lo bueno de lo malo. A las cosas buenas a veces llamamos malas y a las cosas malas las llamamos buenas. Así nos lo dice Isaías 5:20, que dice que hay de lo que los malos dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen luz de tiniebla y que las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, cuando nosotros no confiamos en Dios, llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora, al contrario de un censo, cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, somos bendecidos. ¿En qué significa ser benditos o bendecidos? Que gozamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Que Dios, empezamos a ver la mano de Dios en todas las cosas que nos pasan a nosotros. Si confiamos solo en Dios, viviremos en paz, viviremos tranquilos, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso en Jeremías 17:7 nos dice, benditos son aquellos que solo confían en mí. Solo confían en mí, nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, aquellos que solamente confían en Dios, que no confían ni siquiera en sí mismos, que saben que sus pensamientos siempre son, los pensamientos de nosotros son inclinados al mal. Nuestro corazón es perverso más que cualquier cosa. Entonces, pero cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, nada nos hace daño, porque actuamos conforme a su palabra. Si nosotros actuamos conforme a su palabra, sabemos que todo es para nuestro bien. Todo será para nuestro bien. Y también empezamos a dominar nuestros deseos carnales, porque nuestro corazón es malo, malo por naturaleza. Somos inclinados a pensar mal y nos llevan a hacer cosas malas. Tenemos que dominarlo siguiendo, obedeciendo a la palabra de Dios y confiando solamente en Él. Vea, todos los mandamientos que Dios nos manda, toda su palabra, todas sus ordenanzas, es para que nos vaya bien. Dios seguirá haciendo bien, Dios, así nosotros actuemos mal, así nosotros lo desobedezcamos, pero Él quiere que nosotros nos vaya bien. Y la única forma que nosotros nos vaya bien es que obedezcamos el camino trazado por Él a través de su palabra. Todos sus mandamientos son buenos, agradables. Si empezamos a obedecerlo a Él, confiando en el Señor, veremos la respuesta de Él. Veremos las consecuencias de vivir conforme a su palabra. Pero para confiar en Dios debemos entender que sus mandamientos todos son para que nos vaya bien. No hay nada que Dios mande como un rey jactancioso que simplemente quiere que lo obedezcan. No. Dios quiere que lo obedezcamos, pero es para que nos vaya bien. Tiene sus consecuencias, tiene un premio que es que nos vaya bien, tanto en esta vida como en la otra, si nosotros lo obedecemos. Pero ¿cómo aprendemos a confiar en Dios? Tenemos que conocerlo a Él como dice la Escritura, porque a nosotros nos ha enseñado cómo es Dios de diferentes formas, que tenemos que buscarlo a través de una cruz, que tenemos que buscarlo a través de un crucifijo o de una imagen. No, tenemos que confiarlo como Él es. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como la tradición nos ha enseñado, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es eso de su interior correrán ríos de agua viva? Es el Espíritu Santo que nos va a reenaltecer, que nos va a dar una nueva vida y que empezamos nosotros a vivir esa nueva vida que Cristo Jesús nos quiere dar. Pero también, además de conocerlo conforme a la Escritura, tenemos que conocer su voluntad. La voluntad de Dios que debe prevalecer sobre cualquier cosa, porque Él quiere darnos justicia, paz y gozo por medio del Espíritu Santo. Y tenemos que entender que la voluntad de Dios no es darnos comida ni bebida, esas son añadiduras. La justicia de Dios tenemos que buscarla primeramente, por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. Pero el hombre que no conoce a Dios, que no quiere conocer a Dios, busca a Dios pero por las añadiduras. No, tenemos que buscar a Dios que en el reino, en su reino. Por eso en Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no es lo que el hombre quiere en su naturaleza carnal que Dios le dé un trabajo, que le dé bienestar, que le dé una casa, que le dé un carro. Eso no es el reino de Dios. Dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el verdadero reino de Dios. Cuando nosotros vivimos en el reino de Dios, vivimos bajo su justicia, su paz y el gozo que Él solamente nos da. Para comprender, a confiar en Dios, debemos vivir bajo su voluntad. La obediencia voluntaria nos conduce a padecer el sufrimiento. Empezamos a padecer un sufrimiento, decirle no a las tentaciones, porque en nuestra naturaleza carnal queremos decirle sí a las tentaciones. Se nos presentan esas cosas que a nosotros nos fascina hacer, ya sea comer en exceso que nos va a perjudicar, o irnos en adulterio, en fornicación, o meternos en el alcohol,
muchas cosas le favorecen al hombre y que se siente feliz haciéndolas. Entonces tenemos que sacrificarnos, decirle no a esas cosas que van a ser perjudiciales a nuestra vida. Por eso, obedecer la voluntad de Dios nos conduce al sufrimiento carnal, pero a la alegría o a vivir estados de satisfacción espiritual, porque le decimos no a la tentación, no a nuestros deseos carnales. En Hebreos 5:8 nos recuerda que dice que aunque Él era hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros obedecemos la palabra de Dios a costa de nuestro sufrimiento, a costa de nuestros deseos carnales, aprendemos la obediencia. La obediencia se aprende precisamente en el sufrimiento de los deseos carnales, no hacer lo que nuestra carne quiere hacer. En 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de cobardía ante las tentaciones. Porque cuando nosotros sucumbimos a las tentaciones, eso es un espíritu de cobardía. Tenemos que ser valientes, decirle no a las tentaciones. Esa es la verdadera visión que Dios quiere de nosotros, esa valentía de decirle no a las tentaciones. Aunque el mundo lo vea al revés. El mundo le dice cuando sucumbe a las tentaciones y decirle sí, eso lo ve como espíritu de valentía. Decirle sí a responder a una agresión con otra agresión, eso lo ve como valiente. Dios lo ve como cobarde, que ha sucumbido a los deseos de la carne. El espíritu de valentía es decirle no a los deseos de la carne, no a la violencia, no a lo que a que nuestro yo interior, nuestro ego quiere hacer. Eso se llama el espíritu de valentía que Dios nos ha dado, de poder, de amor y de dominio propio. Pero para aprender a confiar en Dios, tenemos que recordar cómo vivíamos nosotros antes de conocer a Dios. Por eso Dios no va a borrar de nuestros pensamientos nuestra vida pasada. Nos va a recordar que antes de conocer a Cristo, vivíamos frustrados. Cuando confiamos en familiares, en amigos, en compañeros, inclusive hasta hermanos en Cristo y en nosotros mismos. Andábamos nosotros hablando mal de los familiares, andábamos hablando mal de los amigos, de los compañeros, porque confiábamos en Él y al final veían que nos defraudaban. Nos prometían cosas que no iban a hacer. Entonces eso era porque confiamos en el hombre, confiamos en las personas que no tenemos que confiar en ellas. Las personas son para amarlas, pero no para pelear con ellas ni estar enemistado contra ellas, sino para amarlas, ayudarlas, bendecirlas. Inclusive cuando confiamos en nosotros mismos andamos defraudados, porque al final nosotros somos peores que las demás personas. A veces nos fascina hablar de las personas, que son malos, ¿verdad? Pero resulta que nosotros somos más malos cuando hablamos de las personas. Dios nos ha dicho que tenemos que amar a todas las personas. No confiar en ellos, pero sí amarlos. Es que no tenemos que confiar ni siquiera en nosotros mismos, porque nuestro corazón es perverso y más malo que cualquier cosa. No tenemos que confiar en nosotros mismos. Nosotros anteriormente no cumplíamos lo que prometíamos. Cambiaba algunas circunstancias y si ya defraudábamos a las personas. Habíamos prometido cosas y no se las cumplíamos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que las demás personas cumplan lo que prometen? Si ni siquiera nosotros mismos cumplimos lo que nos prometemos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos hemos prometido no tomar o no hacer cosas malas ante los ojos de Dios y al final hemos sucumbido? Solamente con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida podemos nosotros decirle no a las tentaciones. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos prometido no ofender a las personas, no pelear contra las personas y volvemos a caer en lo mismo? Porque nos defraudamos nosotros mismos. Tenemos que aprender que nosotros no podemos sostener una promesa. Por eso la palabra de Dios nos dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces no tenemos que hacer por falsas promesas sabiendo que lo vamos a cumplir. No cumplir lo que prometemos es mentirle a Dios. No tenemos que mentirle ni hacer falsas promesas, ni siquiera a Dios, ni a los hombres, ni a nosotros mismos, porque al final vamos a fallar. Nosotros somos hombres, por eso dice en Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. O sea, si usted quiere hacer algo por alguien, no lo prometa, cumpla, hágalo simplemente, no se ponga a prometer, porque nosotros podemos fallarle a esa persona que le hemos prometido algo. Es fácil prometer, ¿verdad? Prometer, no, te voy a dar tal cosa y al final no la das. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos y estamos mintiendo a Dios también de paso. Entonces, mejor es no prometer y cumplir lo que nos hayamos prometido nosotros mismos hacerle a alguna persona. Si le queremos hacer un favor a una persona, ayudarle en algo, no lo prometa, hágalo. Porque prometer es una cosa y hacerlo es otra. Mejor entonces hagámoslo y no prometamos.
Entonces, para aprender a confiar en Dios, es importante que recordemos cómo vivíamos antes, que vivíamos temerosos de una llamada telefónica, no sabíamos qué era esa llamada, si era mala o era buena, temerosos por nuestras malas decisiones, el pecado siempre nos amedrentaba, nos tenía acosados. Entonces tenemos que aprender a vivir tranquilamente confiando solamente en Dios. En Proverbios 28:1 dice, huye el impío, o sea, esa persona que no confía en Dios, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Quién es el justo? Esa persona que vive obedeciendo la palabra de Dios. Vive confiado, sabe que todo es para bien. No le teme una llamada telefónica, no le teme a un timbre a medianoche de su casa, de que una mala noticia. Bueno, malas noticias van y vienen, pero no como consecuencia de nuestros actos, sino por otras consecuencias. Entonces, lo importante es que cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, debemos tener presente cómo vivíamos antes, que vivíamos frustrados, que vivíamos temerosos, que vivíamos confiando en personas que nos defraudaban, inclusive confiábamos en nosotros mismos y al final salíamos defraudados, porque nosotros mismos no cumplimos lo que prometemos y muchas veces tomamos malas decisiones y ese pecado nos amedrenta ante los hombres. Para concluir, podríamos decir que confiar en Dios es no confiar en nosotros mismos, estar muertos a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Reconocer que nuestros enemigos no son las personas, La palabra de Dios nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Las personas no son nuestros enemigos. Las personas que nos atacan, podemos clasificar en dos grupos: las que nos hacen mal o que nos calumnian. Algunos son creyentes o hermanos en Cristo y otros son incrédulos. ¿Qué tenemos que hacer con los creyentes? Amarlos, a pesar que hablen mal de nosotros. Ellos no son nuestros enemigos. Son personas que tenemos que demostrarles nuestro amor porque hemos confiado en Cristo y tenemos que ayudarlos. ¿Y qué hacemos con los incrédulos, con esas personas que no creen en Dios y que nos difaman, que nos calumnian? Prediquemos el Evangelio. Y la mejor forma de predicar el Evangelio es con nuestros actos. Nosotros predicamos más cuando actuamos conforme a la palabra de Dios que cuando hablamos. Entonces, simplemente predíquele la palabra de Dios. Actúe como Dios le manda que debe actuar, que es perdone a las personas que los ofenden. Porque si usted no perdona a las personas que los ofenden, Dios no nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Porque nosotros desde que nacemos hemos vivido ofendiendo a Dios. Entonces, recordemos que para vivir conforme a la palabra de Dios, para vivir confiando en Dios, tenemos que reconocer que nuestros enemigos no son las personas. Son las huestes espirituales que se mueven en las regiones celestiales que influyen en nuestros pensamientos. Pero también algo que influye en nuestros pensamientos no solamente Satanás y sus demonios, sino nuestro ego, nuestro corazón que es perverso. Tenemos que dominarlo porque nuestro corazón es malo. Tenemos que dominarlo. Son nuestros pensamientos el verdadero enemigo nuestros propios pensamientos, que se encuentran dominados por estímulos que son estimulados por los demonios y por nuestro propio egoísmo que nos llevan a pensar mal de la gente. Tenemos que someter nuestros pensamientos a la obediencia de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que conozcamos la buena, agradable voluntad de Dios. No hay otra forma de hacer la voluntad de Dios sino es dominando nuestros pensamientos con la obediencia de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. En Santiago 4:7 nos dice la palabra de Dios que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. No tenemos que estar peleando contra el diablo, tenemos que obedecer a Dios, someternos a la palabra de Dios. Es la mejor forma de luchar contra Satanás. No tenemos que estarle pisando el rabo, ni pateándolo, ni echándolo, ni condenándolo, ni mandándolo al infierno. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y con respecto a nuestros pensamientos, ¿qué tenemos que hacer? 2 Corintios 10:3 nos dice: aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esa fortaleza que tenemos en nuestra mente, la que tenemos que cambiar. Nuestra vana manera de pensar mal de la gente, de pensar que nos están atacando, de pensar que la gente es nuestro enemigo. No, nuestros enemigos son nuestros propios pensamientos, tenemos que dominarlos. Y sigue diciendo: derribando esos argumentos, son malos pensamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. O sea que tenemos que castigar nuestra vana manera de vivir, nuestra
pensando mal de la gente, castigando. ¿Cómo castigamos nuestros malos pensamientos? Obedeciendo a la palabra, sometiéndonos a la palabra, obedeciendo a la palabra. Empezamos a vivir las maravillas de vivir bajo la presencia de Dios. Empezamos a confiar en Dios. Y eso es lo que significa confiar en Dios. No confiar ni siquiera en nuestros pensamientos, confiar solamente en la palabra de Dios. Dominar nuestros pensamientos con la obediencia a la palabra. Ahí no entra Satanás, no entra más nada, ni nuestro ego. A nuestro ego lo empezamos a dominar obedeciendo a la palabra de Dios. Ese es nuestro verdadero enemigo, nuestros pensamientos. Dejemos de ver a las personas como enemigos. Las personas no son nuestros enemigos, son personas a las que debemos ayudar. Si no conocen de la palabra de Dios, prediquémosle la palabra de Dios. Y si no podemos predicarle por cualquier momento porque se han cortado las comunicaciones, actuemos conforme a la palabra de Dios y nuestra actuación es mejor que cualquier palabra que nosotros podamos hacer. Eso significa vivir sometidos a la palabra de Dios, obedeciendo su palabra. Confiar en Dios significa vamos a estar bendecidos. ¿Y qué significa estar bendecidos? Que gozamos de la presencia de vivir sin afanes, sin peleas, sin pleitos y estar en paz con todos. ¿Usted quiere vivir en paz con Dios, con todas las personas? Obedezca la palabra de Dios. Confíe solamente en Dios. No confíe en usted mismo. Confíe solamente en Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, las bendiciones de Dios caen sobre nosotros. Pero cuando confiamos más en nuestros pensamientos y hacemos lo que a nosotros nos parece que es correcto, vivimos en pleito, vivimos en maldición, vivimos en conflicto. Entonces, confiar en Dios significa conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios conforme a la palabra de Dios, cambiando nuestra forma de pensar para que cambiemos nuestra forma de actuar. Confiar en Dios significa obedecer sus mandatos, morir a nuestros deseos para empezar a vivir conforme a su palabra. Reconocer que sin Él, no podemos hacer nada bueno. Todo lo que nosotros hacemos sin la presencia de Dios, sin la obediencia a la palabra de Dios, todo es malo. Cuando nosotros reconocemos que sin Él nada podemos vivir, que sin Él nada podemos hacer, que no podemos hacer nada bueno, empezamos a vivir la vida nueva que Cristo Jesús nos ha prometido. Pero para lo cual tenemos que ser nueva criatura, haber experimentado el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, que ya no pensamos como pensamos antes. Vivir confiando en Dios significa no confiar en nuestro criterio, no confiar en nuestro parecer, sino solamente confiar en la palabra de Dios. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza en el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra. Vamos a orar para ser despedidos. Tenemos que confiar en Dios como un niño. La palabra de Dios nos dice que tenemos que confiar en Dios. Todavía no hemos terminado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por enseñarnos que las personas no son nuestros enemigos, que nuestros enemigos son nuestra vana manera de vivir, nuestra vana manera de pensar, que las personas son las que debemos siempre perdonar, que debemos ayudar, que debemos amarlas, que debemos predicarles su palabra, que sin tu ayuda no podemos hacer nada bueno, no podemos hacer nada grandioso, que tu palabra, Señor, es la que nos ha cambiado, nos ha calmado de esa vana manera de vivir, que nos ha tranquilizado como un bebé que ha sido recién destetado, un bebé que ha sido alimentado con la leche materna. Así estaremos nosotros tranquilos si empezamos a vivir conforme a tu palabra. Cuando ponemos nuestra confianza solamente en ti, desde ahora y para siempre, solo en ti, dominamos nuestros pensamientos, porque tu presencia es la que nos guía y nos lleva a esa nueva vida que tú nos has ofrecido a través de tu palabra. Tenemos que aprender a vivir obedeciendo tu palabra como a un niño que solamente está tranquilo cuando se alimenta de la leche de su madre. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, empezaremos a vivir una vida gozosa, una vida tranquila y en paz con todas las personas y en paz obviamente con Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.